Hace más de un año, o casi un año, por ahí, el coordinador residente de Naciones Unidas y su equipo nos fue a visitar para contarnos esta idea, que era la de realizar una sucesión de eventos con el objetivo de dialogar sobre el futuro del Uruguay. Y realmente, transcurrido todo ese tiempo y llegado a este punto, lo primero que hay que hacer es felicitar a Naciones Unidas por la iniciativa. Un país que quiere crecer, que quiere convertirse en un país mejor para sus ciudadanos, no puede obviar estar permanentemente evaluando y definiendo en todas sus distintas dimensiones cuáles son los desafíos del futuro, qué es lo que tenemos por delante, que al fin y al cabo es la capacidad que hace que los seres humanos seamos diferentes del resto de los seres vivos, es decir, la capacidad de proyectar, de planear y también de prevenir y al mismo tiempo construir escenarios alternativos. Ese componente que distingue a los seres humanos desde siglos y siglos para atrás es cada día más desafiante, porque las capacidades de pronosticar y prevenir han aumentado enormemente, pero también la incertidumbre, los cambios, la velocidad de las transformaciones es mucho mayor también. Entonces el desafío vuelve a estar planteado, y particularmente el tema que vamos a abordar hoy es de los ámbitos donde hay mayor dinamismo. Es decir, el mundo del trabajo hoy se presenta como uno de esos lugares tan centrales en la vida de las personas, tan cruciales para el bienestar de las sociedades y al mismo tiempo tan cambiantes, tan inciertos y tan desafiantes. Entonces, sentarse a reflexionar sobre ello, yo no voy a adelantar las cosas que les voy a decir en el panel, pero sí decir con total convicción que el desafío de pensar el trabajo, que además la Comisión de Futuro del Parlamento le ha dedicado todo este tiempo, y la verdad que hay que felicitar a Rodrigo, que ha sido, lo digo con total franqueza, el gran impulsor, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que además ha llevado adelante nada más ni nada menos que la posibilidad de tener una cumbre parlamentaria sobre el futuro en nuestro país, lo que habla muy bien de Rodrigo, de su equipo y también del Parlamento uruguayo, que tiene la capacidad de recibir, sobre todo para un país como el Uruguay, y con esto termino la presentación, que ha tenido históricamente y sigue teniendo una fuerte tendencia a la nostalgia, es decir, a mirar hacia atrás. De hecho, seguimos teniendo un gran debate por quién es el equipo de fútbol más antiguo, quién es el decano, debate que debe ser el único país donde se produce. ¿Por qué? Porque importa ser muy antiguo. Bueno, está bien, todo bárbaro, pero el equilibrio con la mirada prospectiva es absolutamente indispensable si queremos tener éxito y darle a nuestra gente el mejor futuro. Nostálgicos, pero al mismo tiempo con capacidad de perspectiva, si no, la nostalgia termina siendo un recurso muy afectuosamente divertido, pero totalmente inhibitorio de asumir los desafíos que cualquier sociedad tiene. Así que felicitaciones a Naciones Unidas, y particularmente muy honrado de estar acá compartiendo además la mesa con el director ejecutivo de la CEPAL, que me consta, porque nos hemos conocido desde antes, de que siempre plantea reflexiones y análisis como corresponde además a la tradición y a la trayectoria de la Comisión Económica para América Latina, de generar debates y de generar paradigmas para toda América Latina que nos ayudan a pensar y a construir las mejores políticas para nuestros países. Muchas gracias. Lo primero que yo quiero decir es que yo me declaro tecno-optimista.
con respecto a la clasificación que hizo José Manuel. Es decir, siempre que hay saltos tecnológicos en el mundo del trabajo, desde la primera revolución industrial a la fecha, siempre hubo dos miradas sobre el problema del trabajo. Una mirada más apocalíptica que habla de que el trabajo va a desaparecer. Recuerdo en los años 90 a Jeremy Rifkin, el fin del trabajo. Y otra mirada que supone que en realidad lo que hay es una gran transformación de la estructura laboral, pero no una reducción de puestos de trabajo, sino que al contrario, incluso es probable, siempre puede haber novedades y cada salto tecnológico tiene sus peculiaridades, pero hasta ahora la evidencia histórica lo que nos dice es que el stock de puestos de trabajo, de roles laborales, aumenta simplemente, o mejor dicho, nada más ni nada menos que lo que hay es un enorme cambio de cuáles son los roles que permanecen y cuáles son los que desaparecen. Y eso sí es un gran problema, porque hay además un proceso que desde el punto de vista cronológico puede estar afectado por una mayor velocidad de los cambios. Un dato a favor de esto que acabo de sostener es que en realidad los países que tienen mayor tecnología incorporada en su estructura productiva son los que tienen pleno empleo, mientras que los países que tienen mayor atraso tecnológico tienen mayores dificultades en materia de desempleo y de oportunidades laborales para las personas. Pero lo que es dramático y fuertemente traumático es que en el proceso de cambio, y ese sí es cada vez más acelerado, hay ganadores y perdedores. Y eso es lo que nos tiene que generar la necesidad de dar las respuestas más adecuadas, porque además ese tránsito no es, yo les diría, no es neutro con respecto a quiénes ganan y quiénes pierden. Pierden los más débiles, pierden los menos preparados, pierden los más vulnerables, pierden también ahora, en estos nuevos cambios, sectores medios de calificación, lo decía bien en la exposición Salazar. Hay un montón de gente que queda pedaleando en el aire y al mismo tiempo hay nuevas oportunidades y muchas veces hay un gran descalce entre las oportunidades que existen y la capacitación de los recursos humanos, del capital humano para ocupar esos territorios. Y ahí es donde entra sin duda la política y las políticas y el desarrollo de la toma de decisiones. Para empezar hay que tener una idea lo más cercana posible de cuáles son las características del nuevo mundo del trabajo, porque eso es lo que permite, las comisiones del futuro justamente se encargan de pensar en esos sentidos, y hay por lo menos algunas pistas. Una pista tiene que ver con qué tipo de habilidades y competencias van a ser más demandadas. Y ahí hay un par que se destacan por encima de cuáles, e independientemente de los sectores de actividad. Las habilidades digitales, claro que más allá o más acá, en el mundo del trabajo futuro, tener un manejo del mundo digital es imprescindible y cada vez va a ser más esencial para la incorporación al mercado de trabajo. Y las habilidades blandas o transversales, es decir, aquellas competencias que tienen que ver con la empleabilidad. Esto significa que la persona tenga capacidad de trabajar en equipo, proactividad, que tenga capacidad de responder a ciertas reglas de juego que le dan garantías al empleador de confiabilidad. Entonces, por ahí tiene que orientarse, sin ninguna duda, el trabajo que tenemos que realizar. Y en ese sentido, decirles, a nuestro modo de ver, hay 4 líneas de trabajo fundamentales. La primera, yo diría, en el Uruguay, afortunadamente bastante desarrollada, es los instrumentos de sostén. Es lo imprescindible que en ese proceso de cambio una sociedad tenga, a través del Estado, de las políticas públicas, un conjunto de instrumentos que sostengan la situación de desfasaje entre las competencias de los trabajadores que quedan sin empleo o que sus habilidades ya no son requeridas y el momento en que puedan volver a
insertarse en el mercado de trabajo. Y en ese sentido, nosotros lo vivimos muy claramente en la pandemia, exactamente. Es decir, los instrumentos que el Uruguay ha construido durante décadas, con acumulación de distintos gobiernos con distintos signos, pero que desde un tiempo temprano constituyeron el estado de bienestar, un estado muy fundado en políticas sociales de largo aliento, como por ejemplo el seguro por desempleo, que jugó un papel fundamental en el sostén de los trabajadores en la pandemia y que juega un papel fundamental en este proceso de transición abrupta que tenemos por delante. Yo creo que también tenemos también el subsidio por enfermedad, que también fue muy útil en la pandemia, pero que además asegura un apoyo al trabajador formal dependiente, y de ahí viene el otro gran desafío, que es los caminos hacia la formalidad. Tenemos que desarrollar puentes para que aumente la formalidad. Ha aumentado, afortunadamente, en Uruguay en estos últimos años tenemos una tasa de informalidad más baja que la que teníamos antes de la pandemia, 3, 4 puntos por debajo. Pero tenemos que seguir creando caminos de incorporación a la formalidad. Y en ese sentido, un camino que hay que desarrollar y que está pendiente es generar mecanismos de sostén para los trabajadores independientes, para los trabajadores autónomos, que no tienen los mismos sostenes, los mismos apoyos que tienen los trabajadores dependientes. Entonces, como además la tendencia significativa en el mundo es al incremento de la existencia de trabajadores independientes, es muy importante que vaya en línea una red de protección similar. Ni hablar de políticas sociales potentes para aquellos trabajadores o para los que no tienen la posibilidad de mantener su puesto de trabajo, sin ninguna duda. Y también es cierto que hay que pensar en algún mecanismo de renta básica más generalizada. No es fácil, es un desafío, es una opinión personal, pero me parece que hay que empezar a trabajar en esa línea. La segunda línea es la productividad, el desarrollo productivo. El crecimiento del país tiene que ser sobre la base de crecer en productividad. Y en ese sentido, en el Ministerio de Trabajo estamos en este momento impulsando un ámbito de discusión de la productividad laboral. Pero más allá de la productividad laboral, este es un tema de políticas de desarrollo productivo. Y en el caso de la productividad laboral, yo creo que si no damos un salto de productividad, el Uruguay vuelve a estar en una lógica similar a la que nos pasó en el 2015-2016, en donde el empleo crecía, el salario también, y a partir del 2015-2016 el empleo empezó a caer, porque si no hay un salto de productividad, las dos cosas no pueden seguir creciendo al unísono. La tercera es la capacitación laboral. Yo estoy ya en el límite del tiempo, simplemente el titular, capaz que me guardo para los últimos 4 minutos. La capacitación laboral tiene que ser oportuna, tiene que estar en línea con un buen pronóstico de cuáles son los sectores de actividad futura, y en ese sentido hay algunas pistas que después en todo caso desarrollaré, y también me guardo para la última intervención lo que para mí es el telón de fondo de nuestros problemas para adelante, que es la educación formal. El sistema educativo formal es clave para que efectivamente estas transformaciones tan veloces del mundo del trabajo puedan ser acompañadas por una sociedad que necesita formar su capital humano con mirada del siglo XXI y con perspectiva y velocidad, que no es precisamente la característica de los sistemas educativos formales, la velocidad del cambio. Gracias. Con respecto a la capacitación laboral, decir si el tema no es tanto cuántos cursos hacemos, cuántas ofertas de capacitación disponemos, sino de que sean realmente útiles. Y esto implica tener claramente la brújula puesta en qué tipo de tareas y roles laborales son requeridos en el mercado o van a ser requeridos. Y ahí hay algunas pistas, además de las habilidades transversales y las habilidades digitales que recién mencionábamos. Hay algunos sectores de actividad que están dentro de lo que podemos llamar los puestos seguros, están vinculados a las tecnologías de la información sin duda, pero a la educación, a la salud, los cuidados,
al turismo, a la cultura, al tiempo libre. Y por ahí hay que ir enfocando, porque el objetivo de tener institutos de capacitación laboral es que la gente no solo se capacite, sino que consiga empleo y que al final tengamos una tasa de impacto positiva, porque si no nos vamos a quedar muy contentos, capacitamos tantos miles de personas, pero no sabemos si realmente esas personas adquirieron competencias y habilidades adecuadas para las oportunidades que existen. Pero el otro gran tema es el tema de la educación formal. Y acá va más allá del caso uruguayo. El caso uruguayo, por supuesto, que tiene graves deficiencias que estamos tratando de revertir a través de la transformación educativa que se está impulsando en este periodo de gobierno. Pero en el mundo la educación formal es lenta. En el mundo la educación formal es burocrática, es de inercias, es compleja, muchas veces es objeto de luchas de poder ideológico o burocráticos. En definitiva, el tema es que la educación formal fue diseñada en el mundo desde que las sociedades existen para dos cosas. Una, para cumplir un papel de socialización de normas y valores para ayudar a la continuidad de la comunidad, de la colectividad. Y la segunda es para preparar a las nuevas generaciones para una inserción exitosa en el mundo adulto. Y eso se llama una preparación para el trabajo. Y eso, cuando uno a veces lo dice, en el mundo de la educación formal te acusan de educar para el mercado, cosas por el estilo, como si fuera un pecado. Y en realidad es la principal utilidad que tiene la educación, es decir, que las nuevas generaciones se preparen, no para rebotar y desertar, como lamentablemente existe en la sociedad uruguaya actual, que la mitad de los gurises no terminan la educación media, y eso es un escándalo. Desde el punto de vista, estamos entre los países de América Latina que tienen peores tasas de egreso de la enseñanza media, sino para que efectivamente puedan incorporarse exitosamente al mercado de trabajo. Y eso implica tejer puentes, como por ejemplo son las modalidades de educación dual, y tener un sistema de transformación permanente en la educación formal, que no existe en el mundo en general, es realmente resistente, pero tendría que haber un cambio en ese sentido. Y lo otro, y termino con esto, nosotros tenemos algunas cosas que son heridas fuertes en la sociedad uruguaya. Tenemos una tasa de pobreza infantil que sigue siendo casi el doble de la pobreza de la sociedad en general. Tenemos un egreso de educación media que es el 50%, no llega al 50%. Y tenemos un desempleo juvenil que es el triple del desempleo en general. Pero para eso justamente es que era necesario reformar el sistema previsional, porque si no reformábamos el sistema previsional, eso era un agujero negro que se iba comiendo cada vez más recursos y que impide dedicar los recursos a la pobreza infantil, a la transformación educativa, a conseguir que los jóvenes uruguayos tengan mejor empleo. Y me parece absolutamente indispensable que algunas ideas que andan por ahí no prosperen, porque si no, el gasto en previsión social se va a disparar de manera tal que se va a comer el conjunto de los recursos del Estado. Gracias, muchas gracias.